Saludamos a Catalina Bermúdez. Ella es doctora en teología por la Universidad de Santa Cruz en Roma y profesora además de teología en la Universidad de La Sabana. Gracias, profesora Catalina Bermúdez, por estar con nosotros. Bienvenida a RCN Mundo. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias, contenta de estar con ustedes y participar en este programa. Quisiéramos hablar hoy lunes santo un poco con usted y que nos ayudara a entender, más allá de lo que significa Jesús en lo religioso, ¿quién fue Jesús en la historia de la humanidad? Mira, Jesús es un personaje que está atestiguado su existencia histórica y real en numerosos escritos de la época. Precisamente algunos historiadores de la época como Suetonio, Plinio, Flavio Josefo, de los primeros siglos, atestiguan la existencia de Cristo dentro del pueblo judío y la importancia que tuvo, inclusive para el cambio de la nomenclatura histórica de la era cristiana antes de Cristo, después de Cristo. Muchos de los relatos de los evangelios, principalmente San Lucas, empiezan el capítulo 3 con una genealogía de Cristo y identificando también quiénes eran los gobernantes de la época. Y esos gobernantes se puede perfectamente testificar, estudiar, encontrar en otros escritos, de forma que coinciden plenamente con los evangelios. Y además, para un judío, siempre el árbol genealógico es muy importante, los ancestros. Y en los evangelios encontramos dos genealogías de Jesús, en San Mateo y en San Lucas, lo cual testimonia también su descendencia, su ascendencia histórica, y que era pues descendiente de David, de la tribu de Judá, en fin, que todo esto certifica la historicidad de la existencia de Cristo. Doctora Catalina, más allá de la evidencia que hay que podría certificar esa historicidad de la existencia de Cristo, para muchos en esta época les asalta la inquietud, siempre con ese espíritu pedagógico de entender qué significó en su momento Jesús para los judíos, qué clase de disrupción hizo Jesús que diera a la ruptura de lo que había, del statu quo vigente y al nacimiento del cristianismo. Sí, es una buena pregunta porque nosotros hoy estudiamos, pero también leemos los evangelios y nos hacemos una idea de lo que pudo significar en estos días, pues también profundizando en estos temas y porque son materias de las que debo hablar en mis clases. Por ejemplo, es muy interesante sobre este particular que me preguntas, el libro de Jesús de Nazaret de Ratzinger, que fue escrito en su pontificado Benedicto XVI, como una fuente también de historicidad y de contextualidad para el personaje Jesús. Y el tomo 2, que es sobre la pasión de Cristo, explica perfectamente pues el impacto que tuvo Jesús en la cultura judía. El pueblo judío estaba acostumbrado a la existencia de profetas. Estaba acostumbrado también a la dependencia de otros pueblos, como los asirios, los persas, en este caso los romanos. Era un pueblo que necesitaba ser salvado. Toda la historia del pueblo de Israel desde la antigüedad habla de la necesidad de liberación, de salvación. Y Jesús aparece en un momento histórico en el que el pueblo judío estaba bajo la dominación romana. Pero el pueblo judío, precisamente por ese entorno beligerante y por esas dificultades históricas que había sufrido, esperaba, pues digamos con una cierta lógica política, histórica, esperaba un Mesías liberador, en un sentido más bien guerrero, más que profeta. Los judíos más cercanos, ¿no?, al judaísmo mesiánico entendían perfectamente que el Mesías sería más del estilo de un profeta, que vendría con el mensaje divino, pero otros lo entendían en clave netamente política, que vendría a liberarlos de los romanos, de la dominación, que reconocería la autonomía y la santidad del pueblo elegido, porque se sabía un pueblo elegido, realmente se sabía. Entonces el contraste que vemos en los evangelios es muy fuerte. Entre los mesiánicos, judíos mesiánicos, podríamos pensar que reconocían el mesianismo también anunciado, y el mesianismo político, que pues se ve claramente, por ejemplo, entre los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran facciones dentro del judaísmo, y el pueblo pues que era
crédulo, podríamos decir. Y en ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, la misión de Juan Bautista, que anuncia una liberación no política, fuerte, pero para eso había que bautizarse. Y luego, pues, el temor de la clase judía importante, como el Sanedrín, de que que pudieran llevar a una sublevación la existencia de Cristo. Catalina, en este momento donde hay mucha intolerancia, donde tenemos una guerra en Ucrania, en Rusia, y donde muchas veces los seres humanos somos intolerantes y peleamos por cualquier cosa, uno podría decir que Jesús, más allá del valor religioso, teológico que tiene en la historia, también es como ser humano, como evolucionado en el ejemplo, poner la otra mejilla, amar los unos a los otros, o sea, como una filosofía diferente de qué es lo que deberíamos hacer los seres humanos para vivir en paz. Claramente es muy difícil y creo que no sería lo más adecuado distinguir el mensaje religioso de la realidad histórica, incluso aplicable a nuestros días, porque finalmente el mensaje de Jesús es religioso, pero lo que tiene de novedoso es que, siendo el Hijo de Dios, anunciado y esperado por siglos, en realidad es un personaje histórico, vivo, real, que se hace hombre, humano, judío, en la tierra en la que nació, pues tiene un mensaje específico para un pueblo, pero que luego se extiende a toda la humanidad. Fíjate que todas esas palabras que dices tú, el perdón de los enemigos, poner la otra mejilla, amar al prójimo, perdonar, pues es un mensaje netamente religioso que que ha permeado la cultura occidental principalmente, aún en ambientes no católicos o en ambientes que han perdido las raíces cristianas. Sigue siendo un lenguaje incluso de los medios, de las redes, de la misma televisión. Uno oye a veces hablar de los pecados de los políticos, o que fulanito pues fue denigrado por otro y puso la otra mejilla, cosas así, que han entrado en el lenguaje común porque tiene una raíz cristiana. Con mayor o menor conciencia de que sea cristiano, pertenece a la cultura. Entonces, sí, hay mucho que decir respecto al impacto que tuvo Jesús en la cultura y que lo tiene todavía hoy. Sería muy difícil negar las raíces cristianas de nuestra cultura occidental. Profesora, y siguiendo un poco la respuesta que usted nos acaba de dar y con la pregunta que le hacía Carla, ¿podría Jesús vivir en la época actual? ¿Podría? ¿Dices? Podría, sí, podría. ¿Cómo sería el Jesús de la época actual? Pues mira, si nos atenemos a los hechos, podríamos decir, o a los hechos teológicos y considerados reales, claramente, porque si no sería una farsa o una fantasía, pero se puede decir que Cristo vive, por eso confesamos la resurrección. Cristo vive, tenemos un Cristo vivo, aunque no lo veamos andar por nuestras calles. Creo que, pues, como también es el propio mensaje evangélico, ¿no? Cristo está en los enfermos, en los marginados, en los pobres, en los necesitados, en los excluidos. Pero si Jesús viviera hoy, pues sería un adelantado, creo yo. No podemos, desubicarnos. Si Cristo fuera del siglo XXI, estaría en las redes, tendría cuentas sociales, tendría el mismo mensaje, porque el mensaje cristiano no ha cambiado, en su esencia no ha cambiado, se actualiza, se puede reinterpretar, sin que por eso signifique alteración. Jesús nos diría hoy también, pues amen a los enemigos, perdónenlos, pero también hagan de su parte todo lo posible para cambiar las injusticias, acuérdense lo que yo les he dicho. Igual el mensaje sería el mismo, con un motor propio que significa que cada cristiano tiene que ser Cristo en su ambiente, y sin ser una persona rara, sin ser una persona aislada, pues puede perfectamente transmitir el mensaje de Cristo, haciéndolo presente también hoy y mañana y en cualquier lugar, tiempo y cultura. Le agradecemos, Catalina Bermúdez, doctora en Teología por la Universidad de la Santa Cruz en Roma y profesora de Teología en la Universidad de La Sabana, por haber estado con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos acaba de decir y me quedo tal vez con la última pregunta porque lo veníamos comentando fuera de micrófonos, Carla, para los oyentes de RCN Mundo, y es
esa última pregunta de si Jesús viviría en esta época, ¿cómo sería? Y ella responde, y muy en la línea de lo que se ha hablado también fuera de micrófonos, contándole un poco a los oyentes, sí sería esa persona, ese gran influenciador, sí tendría redes sociales, sí manejaría otros tiempos y otros modos de vida, un Jesús del siglo XXI. Y ella hace un comentario que es una palabra clave que también la usan en la Kabbalah, que no es una religión, sino que se aplica como el tema del despertar de la conciencia del ser humano, donde dicen que Jesús es el mayor o era el mayor cabalista, porque era un adelantado, porque simplemente hablaba de evolución, que es poner la otra mejilla. Eso va más allá incluso de la religión, es ser evolucionado y no pelear, sino al contrario, agachar la cabeza, perdonar, amar los unos a los otros, Juan Manuel. Por ejemplo, en ese sentido, Carla, fue bien interesante el sermón del Papa Francisco ayer, con motivo del Domingo de Ramos, que lo transmitió el canal RCN desde las 7:30, cuando hizo un énfasis particular en el significado que tendría para el siglo XXI, aquello de que perdona a los que no saben lo que hacen, ¿verdad? Estando en la cruz, Si las palabras fueran dichas hoy. Claro. Claro, el mensaje del perdón es un mensaje tremendamente poderoso, que en su época fue un mensaje totalmente disruptivo por parte de Jesucristo. Porque ¿verdad? además lo dijo estando en su peor momento, Claro. en su momento de mayor dolor y de sufrimiento. Claro, y el mensaje de la cruz, con aquello de que todos llevamos una cruz Y hay a que cuesta, cargarla. y que el que quiera estar conmigo, que cargue su cruz y me siga, son todavía mensajes muy poderosos que pueden ser interpretados incluso más allá del estricto ámbito religioso que se le quiera dar.